Muy bien, excelente, abogado ingeniero. Una pregunta, Maximiliano de Habsburgo, del Segundo Imperio Mexicano, ¿fue masón? ¿Qué autores afirman que sí, cuáles que no? ¿Hay documentos acaso? Eh, el caso de Maximiliano es es un caso típico de controversia porque se ha unido al de Benito Juárez por distintas razones. De Maximiliano no hay ninguna evidencia de que haya sido masón, ninguna. Incluso hubo una oportunidad en que un masón alemán, prusiano más exactamente, Carlos von Gagern, lo entrevistó masónicamente y no encontró datos masónicos de Maximiliano. Esa entrevista se dio cuando Maximiliano estaba preso en Querétaro después de la caída del imperio. Entonces no hay ningún dato de la pertenencia de Maximiliano a la masonería. A pesar de ello, ha habido autores que han dicho que sí. En mi libro se pueden encontrar toda la información, tanto a favor como en contra. Es decir, el análisis polémico de este caso particular del emperador. Por la afirmativa escribió, por ejemplo, Richard Chisholm en 1899, un autor mexicano, radicado en México, corrijo, que era de los Estados Unidos. Y además, André Casar escribió en algún momento ese punto, pero no se ha encontrado ninguna información al respecto. Por la negativa, bueno, Manuel García Aguirre fue un ministro imperial que dijo: yo trabajé para Maximiliano, nunca lo hubiese hecho si yo hubiese encontrado que era masón. Conclusión: Maximiliano, dijo Manuel García Aguirre, ministro de Maximiliano, el emperador nunca fue masón, absolutamente. Él fue un ministro que estuvo cerca de él. Otro autor que que escribe por la negativa fue Conte Corti, un biógrafo de Maximiliano, narrando toda la historia respecto de cómo se llegó a sospechar de que Maximiliano era masón y cómo Maximiliano se preocupó y avisó a Viena, su tierra en Austria, y al Vaticano que no era masón. Eso lo narra el biógrafo Conte Corti. Otro autor que narra el no para Maximiliano es Konrad Rax, un autor ahora fallecido, austriaco, que estudió el caso de Maximiliano en los archivos de Austria y que investigó en alemán toda la información sobre Maximiliano. Este autor, Konrad Rax, nunca encontró ningún dato masónico de Maximiliano. Y él así lo dice. Konrad Rax en alemán investigó y no encontró ni un dato sobre Maximiliano masón. Ahora, el, el dato mm, importante a rescatar es que se ha generado un debate en algún momento de la historia de México acerca de que Maximiliano fue masón y que al haber sido masón también Benito Juárez le perdonó la vida a Maximiliano, porque ambos eran masones. El dato no se sostiene. No hay datos de que Maximiliano haya sido masón. Entonces, esta versión histórica dice: ambos eran masones, Juárez y Maximiliano. Entonces Juárez le perdona la vida a Maximiliano y Maximiliano se va a El Salvador a vivir, porque no puede regresar a Austria, a su tierra, por la derrota, la vergüenza humillante de un Habsburgo derrotado por un indígena zapoteca llamado Benito Juárez, y no puede regresar y se dedica a vivir en El Salvador. Creo estar en condiciones, apreciado Juan Manuel, Creo que de sí. decir que esta persona que se hizo pasar como Maximiliano en El Salvador, se llamó Justo Armas, y ha generado toda una polémica a escala internacional de que este Justo Armas fue Maximiliano.
Creo que estoy en condiciones de poderte decir que he sido el único investigador en México que ha pedido, tramitado y obtenido, la tengo en mi poder, el acta de defunción de Justo Armas, certificada y apostillada por el gobierno municipal de El Salvador y por la Cancillería salvadoreña. La tengo en mi poder. Y esta acta de defunción arroja datos negativos de que ese fallecido, Justo Armas con ese nombre, haya sido Maximiliano. No hay ningún dato de conexión entre ambos. Sí es curioso también, y lo anoto, de que ese Justo Armas fallecido en El Salvador era de nacionalidad austriaca. Lo dice el acta de defunción. Eso también lo consigno. Pero no hay datos de que se conecte él con Maximiliano. No existe esa información. Entonces la respuesta es no. Maximiliano no tuvo conexión con la masonería y efectivamente murió en Querétaro, fusilado, y su cuerpo descansa en Viena, en Austria, en la tierra de sus padres y sus abuelos, su tierra natal. Entonces eso es lo que te puedo decir. Ningún dato sobre Maximiliano Masón, a pesar de la leyenda de Justo Armas, que queda nada más en eso, en leyenda. Al respecto de esto, un autor mexicano, mi amigo Leopoldo Mendívil, escribió una novela llamada Secreto Maximiliano, que recomiendo ampliamente que la lean, y que aborda esta cuestión masónica de Maximiliano. Y el autor, mi amigo, por ser mi amigo, entiendo que por ese hecho, y nada más que por ser mi amigo, tuvo la gentileza de incluirme en la novela como personaje literario, como un supuesto especialista en Maximiliano y la masonería, y yo aparezco allí como algo así como un detective, con mi nombre propio. Así que les invito a que lean la novela Secreto Maximiliano de Leopoldo Mendívil y vean el interesante abordaje que le da al tema de Maximiliano Masón. Es lo que te puedo contestar respecto de este punto. Excelente respuesta, abogado, ingeniero, escritor, historiador, y definitivamente muy acertado ese comentario sobre el gran escritor Leopoldo Mendívil, otro sabio. De hecho, que lo haya puesto es muy merecido y como espionaje, como investigador, como periodista. Bueno, es que las novelas de Leopoldo Mendívil están en un rango increíble. Qué bueno que tenga esa gentileza de abrevar para toda la gente que conozca parte de nuestra historia. Excelente, también soy de sus admiradores, junto con usted también lo admiro bastante. Y oiga, disculpe, con respecto a los oaxaqueños, ¿es cierto que Benito Juárez era masón grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado, 9 del rito nacional mexicano y 18 del rito de Memphis de Francia? Bueno, es que escuché su canal de YouTube, lo estuve viendo, tiene muchísimos videos, más de 200. Y ahí comenta, incluso comenta que Porfirio Díaz también fue grado 33 por el rito escocés antiguo y aceptado, y que impuso, no sé si él impuso la dieta simbólica, y también comenta algo de que estuvo con una logia estadounidense. No sé si puede comentar algo al respecto, por favor. Sí, de Benito Juárez se tienen claramente identificados cuando menos 3 militancias masónicas, la del Rito Nacional Mexicano, sobre la que hay mucho que apuntar, mucho que añadir y mucho que debatir. Principalmente el aspecto de cuándo y dónde se inició, cuándo ingresó a la masonería. Ese es un punto a debatir. La versión más aceptada era de que ingresó a la masonería en 1847, pero es muy extensa la explicación como para darla en algunas pocas palabras, pero apunta al hecho de que la logia a la que supuestamente ingresó Benito Juárez se llamó Independencia II, y el autor, historiador del Rito Nacional Mexicano, no registra esa logia Independencia II en ese momento, en 1847. Hay mucho debate al respecto, pero es la versión oficial. Grado noveno del Rito Nacional Mexicano, tuvo grado honorario del grado 33 del Supremo Oriente de España.
fue un grado honorario. Él no estuvo en Europa nunca. Benito Juárez. Sí. Estuvo en el extranjero cuando se fue en la guerra de reforma por el sur hacia Panamá, subió a La Habana y regresó a Veracruz para estacionarse allí. Y estuvo exiliado en Nueva Orleans, por ejemplo, pero en Europa nunca estuvo, pero de allá es el grado 33, es español, pero honorario. Y luego tuvo también honorario el grado 18 Rosacruz en Marsella, Francia, y esos son 3 datos masónicos sobre Benito Juárez. Hay quienes dicen en términos categóricos la afirmación de que no fue masón, de que no tuvo actividad en la logia, en las logias, pero la biografía oficial de los contemporáneos de Benito Juárez, por ejemplo, el orador que habló cuando sepultaron a Benito Juárez en 1872, ese orador narró la biografía, el currículo masónico de Benito Juárez. No creo que haya inventado esa actividad masónica para una cuestión del momento y salir adelante con un Benito Juárez masón. No lo creo así. Creo sí en que la versión que dio el orador cuando Juárez murió era exacta. Y en el caso de Porfirio Díaz, tuvo una actividad masónica más grande que la de Benito Juárez. Benito Juárez tuvo poca actividad masónica. No hay registro suficiente de asistencia a las logias, ¿no? Como se sabe, las logias trabajan en general un día a la semana, un día a la quincena, los grados superiores un día al mes o cada 3 meses, cada 2 meses. Y en los grados simbólicos, los básicos, pues una vez a la semana. En general, esa es la tradición. Y bueno, no hay registros de un Benito Juárez asistiendo con asiduidad a la actividad masónica contemporánea en su momento, como sí la hay de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz en ese sentido sí tuvo una actividad masónica superior, más fuerte que la de Benito Juárez. Y ciertamente tuvo el grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. Impulsó una agrupación llamada la Gran Dieta Simbólica Mexicana o de México para agrupar a toda la masonería detrás del poder presidencial. Lo logró por un tiempo, pero finalmente él, al poco tiempo de haberse organizado la Gran Dieta, él renunció. Porfirio Díaz renunció a pertenecer a la Gran Dieta, y una vez que lo supieron los masones, pues la gran mayoría se apartó también de la Gran Dieta y la Gran Dieta murió. Duró unos 10 años. Y otra actividad masónica que tuvo Porfirio Díaz fue en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, él tuvo una actividad en una agrupación norteamericana que se llamó la Asociación de Veteranos Masones de la Costa del Pacífico. Esa agrupación masónica norteamericana tenía a Porfirio Díaz como vicepresidente de la agrupación. El presidente de la agrupación era otra persona, otro masón, y Porfirio Díaz era vicepresidente de ese grupo. Así que Porfirio Díaz fue de los presidentes mexicanos, de los pocos, muy pocos, de los que se tiene registro de actividad masónica en el extranjero. De ese tamaño es el calibre de esta participación. No abundan registros de actividad masónica en otro lado. Por ejemplo, lo que acabo de mencionar de Benito Juárez no implica actividad masónica en el extranjero. Haber recibido el grado 33 en España, el 18 en Francia, no implica esa actividad. En el caso de Porfirio Díaz sí, porque era vicepresidente activo de esa agrupación. Así que estos dos grandes presidentes mexicanos, oaxaqueños los dos, fueron masones sin lugar a dudas. Y yo no dudo en calificarlo de gigantes de la masonería mexicana, porque también tuvieron una actividad política muy importante.
en la segunda mitad del siglo XIX. Dicen en algunos lugares de broma, Oaxaca solo ha tenido 2 presidentes mexicanos, nada más 2, no sé, cerca del centenar, ¿no? Bueno, pero miren nada más cuáles 2, Benito Juárez y Porfirio Díaz. Definitivamente, y me da mucho gusto porque mi amada madre es de Oaxaca. Y disculpe una pregunta, el rito nacional mexicano, ¿quién lo funda? ¿Se puede saber? Sí, el rito nacional mexicano se fundó en 1826. 1826. Lo dice incluso su emblema. Su emblema tiene la fecha exacta. Es un águila y un cintillo que tiene la fecha de 1826. Y la fundaron 9 masones del momento que no, dicho de manera muy respetuosa para con ellos, que no son de gran significancia en la historia de México. Fueron 5 y 4 masones, tanto del rito escocés como del yorquino, 9 en total, y fundaron el rito nacional mexicano oficialmente para apartarse del pleito, de la disputa política entre yorquinos y escoceses. Dijeron, esta disputa, este pleito entre estos 2 grupos no debe ser, no está bien. Vamos a armar un tercer grupo que se aleje de la política, que concilie y que se dedique a la práctica masónica. Y ese fue el motivo del nacimiento. Hay un error frecuente en algunos opinadores de estos temas, diciendo que el rito nacional mexicano fue fundado por Benito Juárez. Ese dato es falso, absolutamente. Benito Juárez participó en la actividad masónica muchos años después. Y hayan sido cualesquiera los grados de Benito Juárez y los ritos, Juárez no tuvo nada que ver con la fundación del rito nacional mexicano. Absolutamente nada que ver. Es de otra época. Benito Juárez en 1826 era un muchacho de 20 años que vivía en Oaxaca y que no tenía nada que ver con la masonería en la capital de la República, que fue donde se fundó el rito nacional mexicano. Entonces, la razón de ser del rito fue no al conflicto, sí a la práctica masónica. Y cuando decimos conflicto, es que en realidad el conflicto entre los grupos yorquinos y escoceses llegó incluso a las armas. Por ejemplo, en 1828, los masones escoceses se levantaron en armas contra el gobierno yorquino de Guadalupe Victoria, que estaba por concluir su mandato, y se atrincheraron en Tulancingo, Hidalgo, y resolvieron el pleito político a balazos. Masones yorquinos contra masones escoceses. Los escoceses de Tulancingo resultaron derrotados. A la cabeza estaba Nicolás Bravo, un presidente de la República después, que tuvo que irse al exilio. El ganador en la batalla fue Vicente Guerrero y muchos dicen que allí ganó la presidencia de la República. Que por ese hecho él merecía, eso asumía Guerrero, la presidencia de la República. Así que el hecho era que realmente había un pleito militar, político y militar, y ese fue el motivo en 1826 del nacimiento del rito nacional mexicano. Excelente respuesta, porque sí hay muchos mitos y sí es muy afirmado por mucha gente que Benito Juárez fundó. Qué bueno que nos aclaró eso. Y con el año, 1826. Una pregunta, ingeniero y abogado y escritor y mucho más. ¿Qué influencia tuvo Poinsett y el rito de York en México? Mira, Poinsett vino a México en 2 ocasiones importantes. La primera vino unos poquitos meses a saludar a Iturbide. Estuvo visitando Iturbide, presentándole sus saludos. Se entrevistaron. Él entró por el Golfo y salió por el norte, por tierra, hasta Tampico. Y de ahí salió del país.
En un segundo momento ya vino como embajador formal y entonces tuvo 4 o 5 años como embajador de Estados Unidos en México. Y en esta segunda oportunidad, a él le tocó que algunos masones organizaran el rito yorquino, porque dominaba el escocés, de tendencia más o menos conservadora, más o menos con ideas republicanas, centralistas, y dijeron, vamos a armar otro que sea la oposición. Y lo que se ha registrado es de que Poinsett en lo que participó fue en prestar su casa. He visto registros de que se menciona que el rito yorquino, el rito York, nació en la casa habitación de Poinsett. Y lo que hizo él fue hacer el trámite ante Estados Unidos para obtener el registro, digamos, ¿no? La carta patente para la fundación del rito yorquino. Esa fue la participación de Poinsett. Ciertamente el hombre era inteligente, de buena memoria, tenía experiencia diplomática, había estado en el sur de América, y era un hombre que tenía en cartera, en sus manos, los primeros indicios de la política norteamericana de quitarle terreno físico a su vecino del sur, ingobernable, que no tenía cómo dominar, controlar y tener autoridad sobre un periodo, sobre un territorio tan vasto como era el del Imperio Mexicano y de la Primera República Federal. Recordemos que faltaban 20, 30 años para que se perdiera la mitad del territorio. Entonces teníamos un territorio muy grande que era pues casi de la mitad del actual Estados Unidos, más o menos la mitad hacia abajo, a las Californias, todo México hasta Costa Rica y Panamá. Era una cosa verdaderamente gigante. Entonces, ¿cómo se traía ya los planes que se traducirían 10, 15 años después en la Guerra de Texas y en 1848 en la pérdida formal de los territorios? Era masón, desde luego. Hay una curiosidad también que mencionar de Poinsett, que conoció aquí la flor de Nochebuena y se la llevó a Estados Unidos y allá la registró, o la registraron los naturalistas, los naturistas, como poinsettia, a la flor de Nochebuena, muy famosa, ¿no? Que se da los fines de año y una flor muy bonita. Entonces, Poinsett trabajó la actividad masónica en ese sentido, apoyando al rito York en su constitución, en antagonismo al rito escocés que ya estaba trabajando en México desde algunos años atrás. A este antagonismo entre yorquinos y escoceses es que se enfrentó el rito nacional mexicano en su creación, a partir de 1826. Por cierto, que en 1828 se prohibió la masonería en México. Y precisamente por todo esto que estamos platicando, el Congreso la eliminó, la prohibió, y de ahí en adelante la masonería entró un poquito en crisis, sobre todo para los ritos York y escocés. Y el rito nacional mexicano, trabajando, digamos, con discreción, sobrevivió un tiempo mayor. Pero esta es la esencia de lo que te puedo decir sobre Poinsett. Un embajador de Estados Unidos en México bajo el gobierno de Guadalupe Victoria. Así es, y muy puntual ese detalle de la poinsettia, como de hecho hay fuga de cerebros y cómo pueden patentar cosas, la propiedad intelectual. Y bueno, ese dato que dio de que aquí, bueno, en la casa de Poinsett ahí nació el rito de York, bueno, es fabuloso. Wenceslao Vargas Márquez, gran genio de México, verdaderamente. Hay muchas leyendas y mitos. Por ejemplo, ¿puede un masón matar a otro masón según sus investigaciones? En los hechos ha sucedido esta clase de fratricidios, han cometido crímenes y traiciones algunos masones, porque al parecer no le perdonaron la vida al presidente Allende, por ejemplo, en Chile, ni por ser masón. ¿Podría decir algo al respecto, por favor? Bueno, la opinión ortodoxa de la masonería es la de que un masón no debe asesinar a otro masón, se tiene que respetar su vida.
la masonería, dentro de la masonería, los masones se tratan como hermanos y una obligación es desde luego respetar la vida del otro, ya sea masón aunque no sea masón. Esa es una cuestión de lógica incluso para el derecho penal, o sea, está prohibido asesinar a otra persona, ¿no? Porque constituye delito. Bueno, en la masonería todavía ese hecho es más grave, porque la condición fraternal masónica prohíbe una cosa así. Pero, a pesar de este dicho, hay muchos registros en la historia de la masonería mexicana en que masones han asesinado a masones. Y los registros abundan. Hay muchos registros en el que ha privado más la opinión política, la revancha política, la represalia política que la fraternidad. Por ejemplo, Vicente Guerrero fue asesinado por masones. Otros han ido al exilio. Ahorita te digo rápidamente algunos casos de asesinatos y otros de exilio. Benito Juárez se fue al exilio en Nueva Orleans a causa de otro masón, Antonio López de Santa Anna, grado 32. ¿Quién exilió a Benito Juárez? Santa Anna, ambos masones. Un caso grave de represión política fue la prisión de Madero. Madero cayó preso por sus ideas del voto directo y libre, etcétera. ¿Y quién lo metió preso? Porfirio Díaz. ¿Quiénes eran masones? Los dos. Y Porfirio Díaz no tuvo ninguna reserva de mandar a prisión a Madero, de reprimirlo. Y Madero, como sabemos, tuvo que huir de la cárcel y refugiarse en los Estados Unidos. ¿Quién otro fue al exilio? Santa Anna fue al exilio. Y lo exiliaron masones también. En el siglo XX, el gobierno de Lázaro Cárdenas, masón, exilió a Plutarco Elías Calles en 1936. Y los dos eran masones. En el caso del presidente Madero en la decena trágica, es otro caso de luchas fratricidas por la disputa del poder político. Quizás sea el ejemplo más significativo en la historia de México, la decena trágica de febrero de 1913. Estamos en la parte final del gobierno de Madero y a Madero se le levantan en contra varios militares, todos masones. Bernardo Reyes, grado 33, Félix Díaz, grado 32, ellos principalmente a la cabeza. Después se les uniría Victoriano Huerta, masón grado 30, y que fue presidente de la República. Entonces ahí hay tres masones de primera línea y en el primer plano del levantamiento contra Madero. Y del lado del gobierno de Madero, el propio Madero, presidente, grado 33 y noveno del Rito Nacional Mexicano. Y además, José María Pino Suárez, también masón. Cuando Félix Díaz, sobrino del presidente Porfirio Díaz, se levantó en Veracruz en octubre de 1912, muchos masones pidieron a Madero masón que le perdonara la vida a Félix Díaz porque se le juzgó y se le condenó a muerte por el levantamiento. Los abogados metieron juicio, amparos, para alegar que Félix Díaz no era militar en el momento del levantamiento. Pero el punto final es que cayó preso en el puerto de Veracruz y se lo llevaron a la Ciudad de México. Masones pidieron al presidente Madero masón que perdonara la vida de Félix Díaz masón. Pero cuando Félix Díaz sale de la cárcel con Bernardo Reyes, no hay registros de que masones pidieran por la vida de Francisco I. Madero, que terminó asesinado. Entonces, ¿quiénes asesinaron a Madero en febrero de 1913? Otros masones, puntualmente Victoriano Huerta. ¿Qué le pesa a la masonería tradicional? Le pesa aceptar que Victoriano Huerta fue masón. La caída
La caída de Madero de la presidencia de la República se debió a una puntilla política final que fue el pacto de la embajada entre el embajador de Estados Unidos en México y dos mexicanos que estuvieron allí en la embajada pactando con el embajador norteamericano para que cayera el presidente Madero. Esos dos mexicanos fueron Victoriano Huerta y Félix Díaz, los dos masones. Y estos dos masones trabajaron todo lo que pudieron por derribar al gobierno legítimo de Madero y al final lo asesinaron. Entonces, sí hay huellas y registros de asesinatos y de exilios entre masones. Cuando se levantaron en armas en la elección presidencial en los años 20, en Huitzilac, el general Serrano, y cayó preso, lo ejecutaron. La orden del gobierno del general Calles fue fusilar a Francisco Serrano. La orden la recibió Roberto Cruz, general. El general Roberto Cruz murió ya de mucha edad y lo alcanzó a entrevistar Julio Scherer, el director de proceso. Sí. Aquí está el registro en mi libro de esta entrevista. Y le dice Julio Scherer a Roberto Cruz, ya viejo, ya anciano, platicando de cosas de los años 20. Dice, el general Calles, masón, le ordenó a usted que fusilara a Serrano y usted no quiso y le pidió a Calles que lo relevara de ese compromiso. ¿Por qué, general? Y le dice Serrano, le dice Roberto Cruz al Scherer, porque Serrano era masón y yo también era masón. Por eso le dije, general, reléveme de esto porque yo no lo puedo hacer. No puedo fusilar a un masón. Y le dice Julio Scherer en la entrevista, pero si el general Calles le dice a usted, es que lo tiene que fusilar, porque yo soy el presidente de la República y militar, y usted es militar y me va a tener que obedecer. Si eso se lo hubiese dicho Calles, ¿usted hubiese fusilado a Serrano de cualquier forma? Y la respuesta de el general Roberto Cruz es categórica y definitiva. Sí lo hubiese fusilado. Si el general me da la orden terminante y categórica que a pesar de mi escrúpulo fusile yo a Serrano, yo lo hubiese fusilado. De ese tamaño es la respuesta. Y como esa respuesta, ha habido muchas otras en la historia de México, en el que masones fueron exiliados o asesinados por masones, lamentablemente, sobre todo en el primer plano de la política nacional. Así que te pregunta, la respuesta es sí, a pesar de que la masonería en sus dogmas lo prohíbe. Excelente respuesta, siempre apegada a la verdad y a la investigación sólida. Ingeniero y abogado Wenceslao Vargas Márquez, en el caso de José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, luego Guadalupe Victoria y Lucas Alamán, ¿es cierto que fueron masones y católicos al mismo tiempo? ¿Se puede ser católico y masón? Porque la Iglesia Católica dice que ipso facto se está excomulgado. ¿Cuál es la perspectiva masónica? Mira, los presidentes mexicanos, todos han sido católicos. Todos. Excepto muy probablemente, ya tengo mis dudas, no le he podido compulsar y comprobar de manera categórica, excepto quizá Plutarco Elías Calles. Y no me queda claro la condición del actual presidente de la República. Pero podemos decir, a excepción de estos dos casos, creo que sin exageración que todos los presidentes mexicanos han sido católicos. Y 2/3 de ellos han sido masones, así que no hay impedimento en la práctica. Porque en general el masón es libre pensador y al resumen, si me permites una frase coloquial, pues no le interesa gran cosa caer en la cuestión de la excomunión, que es lo que ha manejado la Iglesia Católica. Es decir, al masón libre pensador no le preocupa gran cosa una situación así. De manera que
una gran mayoría de los masones que yo conozco, pues son masones, algunos incluso practicantes, la mayoría bautizados, a lo mejor no practicantes, pero sí hay algunos practicantes. Entonces, a pesar de esa prohibición de la iglesia, muchos católicos son masones y muchos masones son católicos. No hay al respecto algo que ponga en duda a un masón libre pensador si lo hace o no lo hace. En general, dice, no, no me interesa mayormente una excomunión. Y respecto de el presidente Guadalupe Victoria, tenemos el dato de que fue masón yorquino y fue venerable de su logia masónica. Los datos exactos de las logias de Guadalupe Victoria, de Guerrero, están en mi libro en un apartado final donde aparecen las logias y los ritos. Las logias y los ritos de los presidentes mexicanos. Es un concentrado que es este, en el que se hace un concentrado del nombre propio, número progresivo, nombre propio y rito y logia de cada presidente, de los que tenemos datos. Y en el caso de Lucas Alamán, sí tuvo contactos con la masonería, incluso muy joven, le encontró la Inquisición, libros prohibidos y algunos que tenían relación con la masonería. La historia también está narrada aquí en mi libro a propósito de unas biografías, porque hay personajes a la que distintos historiadores le hacen distintas biografías. Bueno, me he encontrado 2 o 3 distintas biografías y en algunas partes yo me he encontrado lo que a mí me interesa, que es la actividad relacionada con la masonería. Y Excelente. Vamos a cerrar esta segunda parte porque está muy interesante. Seguimos con la tercera parte y cómo participó este escritor Wenceslao Vargas Márquez con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Gracias.